Relatos de terror. Esa noche andaba deambulando en mi caballo. En el día, nuestras tropas habían sido derrotadas por el gobierno federal y los que quedamos vivos escapamos de ese infierno. La carnicería era tal que preferimos escapar y reagruparnos en las afueras de aquel pueblo. Algunos se agruparon y cabalgaron juntos. Otros, como yo, no alcanzamos y nos dispersamos a como se pudo. La caballería del gobierno federal nos persiguió como media hora. Muchos cayeron muertos y otros fueron capturados. En ese tiempo ser capturado era de lo más denigrante, ya que las personas eran torturadas de 1000 formas. Se sabía que algunos compañeros fueron quemados en sus extremidades y abandonados en el bosque aún con vida para que los animales salvajes devoraran su cuerpo. Antes que ser capturado, muchos preferían quitarse la vida. Después de la corretiza que nos metieron los soldados, no sé por dónde me fui. Lo cierto es que andaba perdido en el bosque. Estaba muy oscuro y solo la luna guiaba mi camino por aquellos senderos de Dios. Solo en pensar en mi Lupita me hacía perderme de aquella realidad tan brutal. Recordaba su cara, su cabello, sus labios, su cuerpo. De repente, un ruido en las ramas de unos arbustos me hizo detener la marcha de mi caballo. Al camino había salido la figura de una persona. Era un señor, el cual me saludó dándome las buenas noches. Al momento le contesté de la misma forma. Entonces le pregunté que si seguía ese sendero hacia dónde llegaría. Aquel señor siguió caminando sin contestarme. Entonces, molesto, bajé del caballo y tomé la rienda del mismo y caminé a prisa para alcanzar a aquel señor. Cuando estuve cerca de él, le volví a preguntar por el camino, a lo que él contestó: sigue el camino, te llevará al Cerro de la Muerte. En ese momento habíamos salido hacia un claro del bosque. La luz de la luna iluminó un poco aquel lugar. Entonces pude ver con más claridad la cara de aquel señor. En realidad era extraño. Su apariencia de campesino, figura delgada y ropas oscuras me hicieron que sintiera escalofríos. En eso, aquel señor caminó más rápido que yo y metros adelante su silueta se difuminó en la oscuridad de la vegetación. De igual forma me apresuré a subir al caballo y seguí aquel camino, atravesando la vegetación del bosque, hasta que casi a 1 kilómetro más adelante pude ver un cerrito y recordé lo que me dijo aquel señor. Pensé en mis adentros, ese es el Cerro de la Muerte. Subí entre el camino que en esa parte era muy escabroso. Ya cuando estaba cerca de la cumbre de aquel cerro, vi a lo lejos un árbol grande, del cual pendía el cuerpo de una persona. Entonces apresuré la marcha del caballo y al llegar cerca del árbol saqué mi machete y corté la cuerda que se encontraba amarrada al tronco de un árbol y cuyo extremo sostenía el cuerpo de aquel infortunado. Una vez que el cuerpo cayó al suelo, me acerqué para quitarle la cuerda del cuello. En ese estaba cuando, viendo la cara de aquel hombre más de cerca, me di cuenta que ese sujeto era el mismo que había encontrado en el camino y con el cual había cruzado palabras. En ese momento, un aire muy fuerte empezó a correr por el lugar. Las ramas de los árboles y los arbustos crujían y un sentimiento de miedo se apoderó de mi ser. En ese momento me incorporé y dejé el cuerpo de aquel sujeto en el suelo, cuando de pronto unos pasos en la hojarasca me hicieron voltear hacia donde se escuchó aquel ruido. Entonces pude ver la figura de un hombre. Cuando se acercó a mí me di cuenta que era el mismo que se cruzó en mi camino, y era el mismo cuyo cuerpo se encontraba tirado en el suelo. Mi caballo empezó a relinchar y a jalonearse, y huyó de aquel lugar corriendo como loco. De repente, aquel ser exclamó con una voz siniestra: entierra mi cuerpo y te daré riquezas.
De mi garganta no pude emitir palabra alguna, ya que mi cuerpo y mis músculos se encontraban paralizados de miedo. Traté de reunir todas las fuerzas posibles, y un sonido salió del fondo de mi garganta y le contesté con un gemido que sí. Aquel ser desapareció repentinamente. Entonces, con un tronco grueso que encontré que tenía punta, empecé a cavar un hoyo en una parte del cerro, donde estaba más suave la tierra. Una vez que acabé, tomé el cuerpo y lo metí al interior del agujero que cavé y lo tapé con tierra. Al final, armé una cruz con 2 palos y la enterré en la tumba. De pronto, sobre la misma tumba, se materializó otra vez la figura de aquel difunto, que con una voz profunda y cavernosa me dijo: camina por este sendero y encontrarás una casa de adobe con techo de teja abandonada. A un lado está un pozo. Entra en él y en el fondo, cubierto con unas piedras, encontrarás una olla con monedas de oro. Todo ese tesoro es tuyo. Iba a decir algo, pero aquel ser desapareció. No sabía si creer lo que había escuchado o había sido solo mi imaginación. Pero ya liberado de aquel compromiso, me fui caminando por aquel camino. No había yo caminado una media hora tal vez, cuando pude ver a lo lejos una casita de adobe con techo de teja. No sé por qué, pero la curiosidad me hizo dirigirme hacia aquella casa. Cuando estuve cerca, pude notar que estaba abandonada. De esto me di cuenta porque ya no tenía puertas y la fachada estaba muy deteriorada. Al mirar hacia un lado de la casa, ahí se encontraba el pozo. Me asomé al interior de este, pero por la oscuridad no se notaba el fondo. Pensé que eran muchas coincidencias. Ya empezaba a amanecer para estos momentos y decidí esperar a que aclarara para buscar la forma de meterme a aquel pozo. Me senté a las puertas de aquella casa y por un par de horas me dormí, ya que el cansancio me venció. Cuando desperté, busqué en el interior de aquella casa y logré encontrar una cuerda con la cual pude descender a aquel pozo. Me di cuenta que tendría unos 6 metros de hondo. Cuando llegué hasta el fondo de aquel pozo, tendría tal vez por lo menos 1 metro de agua. Noté un montón de piedras, las cuales fui retirando una a una. Entonces pude ver una olla de barro que al sacarla, un rayo del sol se posó sobre aquellas monedas que al recibir la luz despidieron un fulgor intenso. Al mirar el oro me sentí contento y pensé en todas las cosas que podría hacer. Después de que subí el oro, lo guardé en una bolsa que encontré y la colgué en mi brazo. Y muy feliz me retiré de aquel lugar. En mi mente le mandé muchas bendiciones a aquel difunto que sin pensar me había dado tantas riquezas.